¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian, mejor conocido como Chris Master, y esta vez les presento una plática muy interesante acerca del tema del lirio acuático. Hoy tenemos la presencia del contador José Carlos Vargas de la empresa Tema, el cual es un experto de varios años en el control y manejo del lirio acuático. Contador, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues bueno, ¿nos podría explicar un poquito más acerca de qué es el lirio acuático? Pues el lirio acuático desde mi perspectiva, es una bendición de la naturaleza. Esta planta que causa estragos en el medio ambiente se debe principalmente por el exceso de contaminación en los cuerpos de agua. Claro. Esta contaminación, la misma naturaleza la recibe, pero busca una alternativa para establecer un equilibrio y generar una armonía con el ser humano. Okay. Esa armonía, una de estas plantas, es el lirio acuático, que tiene como función asimilar los contaminantes o nutrientes que hay en exceso en los cuerpos de agua para transformarlos en el proceso de fotosíntesis y generar abundantes plantas. Genera un abundante crecimiento, genera alta proliferación, y esta maravillosa planta al asimilar los contaminantes pues causa estragos al medio ambiente, genera un exceso de plantas acuáticas a donde interrumpe la navegación, se genera la interrupción de cadenas alimenticias en el cuerpo de agua, se evita la oxigenación por el oleaje en las lagunas, en los ríos, bueno, pero también genera exceso de mosquitos. Los biólogos y los expertos en ciencias ambientales señalan que es una planta que perjudica al medio ambiente, la identifican como una maleza, y hay quienes afirman, y están en lo correcto, que es una planta invasora. Sin embargo, viendo la función biológica que se realiza en el cuerpo de agua, el lirio capta la contaminación, es una planta protectora del medio ambiente, capta la contaminación que hay en el cuerpo de agua, pero también asimila lo que es el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera. Ese dióxido de carbono lo transforma dentro de su estructura, lo asimila, lo transforma y genera pues la fijación del carbono en su estructura, pero libera oxígeno. Claro. Y esta liberación de oxígeno genera un ambiente de confort en todo lo que es el ecosistema. Y lo que tenemos que entender los seres humanos es de que el exceso de esta planta la tenemos que retirar. Claro. Y es ahí donde entra el sentido de buena gobernanza, de buena ética, de principios, de valores hacia la armonía con la naturaleza. Por eso hablamos del lirio acuático como planta protectora, como recurso renovable y como activo ambiental. El lirio acuático no era de aquí, creo que era de Brasil. Sí. Se la trajeron para acá y pues resulta que pues la sacaron de su ecosistema y aquí no estaba muy bien, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Bueno, hay confusión. Bueno, los biólogos y algunos ambientalistas afirman lo que tú has dicho. Es una planta introducida en México el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y esa introducción, pues se habla de que no es una planta nativa de México. Sin embargo, existen algunas referencias de algunas culturas prehispánicas en México a donde hacen referencia al lirio acuático. En sus pinturas. En sus pinturas. Entonces, es ahí donde dejamos esa situación a que los antropólogos y los biólogos lo definan. Nosotros decimos que es una planta que está establecida en México y que es abundante en los cuerpos de agua. Ok. Es como el cabello en exceso, ¿no? Sí. Todo en exceso es malo. Sí. Y en lugar de hacer bien su fotosíntesis, de ayudarnos a limpiar el agua, pues nos está dando una señal de que está muy contaminado. Definitivo. O sea,
cuando la vemos ahora sí que el agua toda verde, verde con todas las plantitas, es de que es un señal de que está mal, que está contaminada esa agua, ¿no? Sí. Ok, porque la gente, vamos a explicarle un poquito, se alimenta de excremento, ¿es correcto? Se alimenta de aguas residuales, ¿Aguas negras? aguas negras, aguas grises que se le llaman, agua contaminada. Y esa agua contaminada proviene de las comunidades, de las descargas irregulares que hace el sector agrícola, el sector porcícola también, descargas irregulares que se realizan por los mismos sistemas comunitarios, descargas que se generan por el funcionamiento a veces no eficiente de las plantas de tratamiento que tienen los municipios, también por las descargas o escurrimientos de la agricultura, donde el exceso de fertilizantes se genera ahora sí, el escurrimiento hacia los cuerpos de agua. Y hay ciertas prácticas incorrectas que se realizan por muchos sistemas comunitarios, hablando de manera muy específica, en cuerpos de agua donde se dedica a la pesca. Es muy común que todas las vísceras, todos los animales muertos vayan al cuerpo de agua. Definitivamente hemos utilizado los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, como un tiradero natural. Y eso es incorrecto. Tenemos que volver a lo que nuestros abuelos y nuestros ancestros nos habían enseñado, a hacer bien las cosas, a generar un respeto hacia la naturaleza. Claro, yo creo que falta de cultura también. Yo creo que aquí no es falta de cultura, es el que tanto autoridades, familias, ¿verdad? Empecemos con buenos hábitos desde siempre. El ser humano está dotado de muchos dones, pero también el ser humano tiene una gran carga y una gran responsabilidad por preservar el medio ambiente que heredamos a las futuras generaciones. Tenemos un compromiso de mejorar el medio ambiente, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Creo que mucho de esto lo traemos porque en los sistemas educativos públicos no se genera una conciencia práctica y real sobre las buenas prácticas que deben de prevalecer. Ok, porque de hecho, por lo poquito que estuve viendo, sí tiene que haber lirio acuático en las presas para que ellas nos ayuden a limpiarla y esté en armonía todo, ¿no? Definitivo. Entonces, tiene que estar, pero controlado. Definitivo. ¿Quiénes son las personas que se encargan de controlar el lirio acuático o que estén monitoreando en las presas? Si hay una del gobierno o alguien que esté monitoreando eso. Bueno, aquí en México, porque posiblemente tu audiencia está fuera también de nuestras fronteras, en México existe un atributo que le otorgan las leyes nacionales a la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua es la instancia superior en materia de administración de los cuerpos de agua y ella tiene como encargo, dentro de las funciones de sus responsabilidades, buscar el mejor saneamiento y las buenas prácticas hacia el control adecuado de las malezas acuáticas, en este caso del lirio acuático, de las plantas acuáticas. Y hay otra instancia muy importante a nivel nacional, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es una instancia técnica que depende de la Comisión Nacional del Agua y que de alguna forma debiera de tener un escenario de impulso por el manejo sustentable, ¿verdad? Y de trabajos que tengan ese impacto. Sin embargo, la realidad en México es muy contrastante. A pesar de que las disposiciones normativas establecen esos vínculos del deber ser, en la realidad lo que pasa es que hay una serie de acciones obscuras que no dan cabida a que esas buenas prácticas se lleven a cabo. Y hablo de alguna forma poder encauzar las decisiones de los buenos funcionarios públicos hacia acciones de manejo sustentable.
Podemos decir como ejemplo que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es la instancia técnica superior en materia del agua, hoy día no conozco que tenga una acción estratégica trascendente para el aprovechamiento del hilo acuático. Sin embargo, desde el punto de vista de responsabilidad ciudadana, nos compete a los ciudadanos buscar alternativas para un buen gobierno. Y en ese buen gobierno creo que estamos dando pasos trascendentes. Los sistemas comunitarios están reaccionando para impulsar lo que se necesita en las localidades. Claro. Que su voz sea escuchada. Están alzando la voz porque ya la situación crítica de saneamiento en cuerpos de agua está llegando a su límite. Hoy día vemos, por poner un ejemplo, la laguna de Yuriria, que está altamente contaminada, y una abundancia de lirio de alrededor de 900 hectáreas de lirio. La presa Ignacio Allende, ubicada en San Miguel Allende, Guanajuato, que tiene alrededor entre 700 y 800 hectáreas infestadas con lirio acuático. Otro ejemplo emblemático es la presa Peñitas. La presa Peñitas es una presa que tiene una cobertura vegetal de más de 1000 hectáreas cubiertas con lirio. Y esta presa Peñitas genera un polo de desarrollo local y regional importantísimo en Chiapas, un estado de alta cultura y tradición. Son nuestras raíces indígenas las que están ahí. Los pobladores dependen de la pesca, y la pesca se ve obstruida por la abundancia de lirio. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno cuando las instancias gubernamentales son omisas con su acción? En ese sentido, el presidente López Obrador emitió hace 2 años un decreto a donde se le confería el saneamiento de Río Grijalva a la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es algo inédito, o sea, le ha quitado atribuciones a la Comisión Nacional del Agua y se las ha otorgado a la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad es una instancia respetable a nivel nacional, pero en la práctica operativa, en el manejo del lirio acuático, es omisa y, ¿por qué no decirlo bien? Hay unas acciones obscuras de la misma Comisión Federal de Electricidad. Hay prácticas a donde le están retirando el lirio acuático sin que se genere un beneficio paralelo de sustentabilidad. Eso es muy importante. Dentro de lo que lo conocí, usted, aparte de todo, genera empleos. O sea, sabe retirar el lirio, porque no cualquiera lo sabe retirar. Ahí tiene que ser una práctica adecuada. No sé si haga usted un estudio antes de extraerlo, nunca lo he visto cómo trabajar, pero créeme que voy a ir a grabarlo para ver cómo se retira apropiadamente. Y luego de que ya lo retiran, lo procesan y le da un buen servicio, o sea, pues, si se puede decir así, no sé, díganme si estoy en lo correcto, si se le puede llamar, darle un buen servicio a algo que nos estaba afectando al medio ambiente. Yo lo quisiera ver así, no sé si sea lo correcto. Y aparte de todo, genera empleos a la comunidad, ¿no? Es correcto, es correcto. Creo que el secreto de toda mi labor es primero tener la buena fe, el demostrar que se puede, el tener la confianza que al lado de nosotros, lo que yo comento es la mano divina que te va guiando día a día de tu acción. Soy creyente en Dios y creo que Dios nos va indicando el camino de la senda que debemos seguir. Y lejos de cómo hacemos el trabajo en campo, es algo que para nosotros ahora ya es cotidiano y muy sencillo. Primero lo que hacemos es pedir autorización a la autoridad, tanto local como federal, para pedir la autorización para el retiro del lirio acuático. No podemos ser omisos a la responsabilidad de poder
dar parte a la autoridad para hacer nuestras actividades. Una segunda fase que es también estratégica es entrar en comunicación para sensibilizar a los sistemas comunitarios. Y es ahí donde es el punto estratégico. Que entiendan los pescadores, los agricultores, los que hacen uso de ese cuerpo de agua, que el lirio acuático no es su enemigo, es su amigo. Y cambiar esa mentalidad requiere tiempo, esfuerzo, y nosotros vamos a las comunidades a dar capacitaciones, talleres, de tal suerte que se despierte el interés. Bastará con que haya un pescador o un agricultor que tenga el interés para que se genere esa cadena de valor. Y una vez que se genere esa cadena de valor, se retira el lirio, ellos lo retiran con sus recursos prácticamente, les decimos cómo se tienen que hacer, pero también les decimos qué es lo que esperamos tener al final. Claro. Lo que esperamos tener al final es un producto que esté seco, que esté molido, que de alguna forma se aproveche la infraestructura que tiene el pescador o el líder de la comunidad para almacenarlo, y de tal forma que una vez que tienen el producto ya seco, ya molido, entra un sistema de procesamiento a donde se van identificando las diferentes granulometrías del lirio para darles uso. Hoy tenemos lirios de diferentes usos y nuestra actividad principal está enfocada a acciones de alto impacto para la industria, principalmente para la atención de derrames de hidrocarburos y aceites. Por ejemplo, ¿qué productos son los que pueden hacer con el lirio? El lirio acuático puede presentar dos grandes, llamémosle, brazos de articulación. Una acción que nosotros le llamamos generación de economías emergentes, que es la elaboración de papel, la elaboración de artesanías, compostas y cualquier producto que genere economías de baja escala. Productos para el sector veterinario, productos para el sector funerario, para el encapsulamiento de sustancias que desprende el cuerpo de agua una vez que el cuerpo quedó sin vida, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos economías emergentes. Y tenemos economías de alto impacto. Economías de alto impacto las orientamos hacia la elaboración de absorbentes para la industria, para la retención de hidrocarburos y aceites, y la elaboración de bioinsumos agrícolas, a donde el objetivo es aprovechar residuos de la sangre o desechos industriales a efecto de poder tener a través de una metodología biológica un producto que sirva para la fertilidad de suelos agrícolas. Otra alternativa de alto impacto es la elaboración de bioinsumos de biocombustibles, en este caso biogás. Y una cuarta alternativa que estamos viendo la viabilidad técnica y económica es la elaboración de alimento para ganado. Bueno, ¿y ese producto almacenado tiene un tiempo, dura o cómo es? El producto almacenado por los sistemas comunitarios, por lo regularmente nosotros vamos adquiriendo por temporada, la temporada de llamémosle, de compra para los sistemas comunitarios empieza en este mes de noviembre hasta el mes de febrero, y es ahí donde a través de acuerdos verbales con los líderes de los sistemas comunitarios empezamos la adquisición de la materia que utilizamos nosotros para la elaboración de los absorbentes industriales. O sea, estamos hablando de que les dan 4 o 5 meses de trabajo. Yo creo que hasta más. Hay sistemas comunitarios que trabajan todo el año, ¿verdad? Y poco a poco, gradualmente van almacenando, van haciendo su labor de retiro de lirio, van secándolo, van moliéndolo, y ya cuando tienen un volumen considerable ya me avisan para mandar el transporte. O sea que, bueno, por lo poquito que oí, creo que con el movimiento es como se va reproduciendo el lirio, ¿no? Es correcto, sí. Entonces lo manipulan a modo de, lo muevo tantito para que se siga estando el que tiene que estar, me da producto para poder vender. La misma naturaleza hace ese movimiento.
Okay. El viento que existe en las comunidades permite que el lirio se desplace en todo el sistema hídrico, ¿verdad? Y otra vez vaya y vuelva, es decir, vaya viajando dentro del cuerpo de agua y en ese viaje va reteniendo lo que es la contaminación. Bueno, es que creo que lo más sabio es la misma naturaleza. Correcto. Para hacer, ahora sí que para irse reproduciendo, no necesitamos echarle mucho la mano, ¿no? Así es. Así es. Pero sí, hay que echarle la mano cuando está mal. Cuando por culpa de nosotros hay un pues mal manejo, ¿no? Sí. Yo diría mal manejo, ¿no? Sí. Sí, nosotros ya llamamos que siempre tenemos que buscar el bienestar hacia la comunidad, hacer las cosas bien, pero también hay algo que vale la pena señalar. Cada uno de nosotros, desde que fuimos concebidos, empezamos como un sueño. Y ese sueño que tuvieron nuestros padres, ¿verdad? Poco a poco, al conversar entre los padres, fue haciéndose realidad. Y hay un verso que me gusta señalar que cuando uno tiene un sueño, es un sueño nada más. Y cuando el sueño se comparte, puede hacerse realidad. Esto es maravilloso porque este procesamiento, esta transformación del hilo acuático empezó con un sueño. Y en la medida que he venido trabajando por más de 20 años en el manejo y aprovechamiento sustentable del hilo acuático, ha venido generándose como un sueño. Y hoy día podemos ver que institutos de ciencias biológicas, universidades, centros de investigación y muchos investigadores en materia biológica y en materia ambiental ya hablan del hilo acuático como recurso renovable. Eso es maravilloso. Ponerlo en ese término le costó 20 años, no nada más a usted, a toda la gente, ¿no? Fíjese, pero ya está ahí. Yo creo que ya le hace falta menos, ¿no? O sea, ya es un empujoncito más cerquita. Cuando compartimos experiencias con las poblaciones, salen día con día nuevos usos y aplicaciones. Podemos decir que el hilo acuático nos puede ayudar a resolver parte de esa crisis económica y productiva que se vive en gran parte del país. Claro. Si vemos al hilo acuático como un agente detonador de economía social, porque hablamos de que el hilo acuático es un detonador de la economía social, podemos decir que no solamente brinda bienestar colectivo, genera una equidad, pero también una equidad justa. Tratamos de hacer un trabajo limpio, transparente, honesto, recto, sensible frente a las necesidades sociales que se presentan en cada comunidad y más que todo, apegado con nuestra población. Sí, tomamos en cuenta mucho a las instituciones gubernamentales, pero de las instituciones necesitamos el apoyo. Necesitamos el apoyo en materia de gestión pública, en materia de infraestructura, del empujón que se requiere en cada unidad operativa y de alguna forma necesitamos recursos, porque todo se requiere con recursos. Y necesita ponerse a trabajar gobierno, sector privado y sociedad. Definitivo. En cada... donde exista un problema de lirio, si se juntan los tres trabajando para el bien común, lo pueden realizar, porque me queda claro que el conocimiento lo tiene, la gente del gobierno sabe hacer las cosas cuando las quieren hacer, y la ciudadanía, yo nada más les diría, no huele tan feo cuando está mal la presa o eso, o sea, es insoportable esos aromas, ¿no? Entonces, híjole, voltear a ver que ya no vas a oler eso y vas a generar un trabajo, vas a generar productos que le sirven a las personas. Digo, ya se están tardando, ¿no? Yo creo que la misma situación ambiental y crítica que está enfrentando a nivel mundial nos está volviendo a reaccionar sobre lo más natural. Creo que es una
etapa que hay este cambio, o un cambio de vida que tenemos que dar, un cambio de chip, como llaman las nuevas generaciones, y ese cambio tiene que ir inserto esas buenas prácticas. Tenemos que volver a la ética, a hacer bien las cosas, a la mejora continua, a la innovación. México tiene todo. Recientemente he estado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y da gusto ver cómo hay un creciente fervor, ¿verdad?, por hacer bien las cosas. Vemos los sistemas comunitarios de pescadores por generar buenas prácticas. Vemos el interés de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a donde pone su infraestructura y apoyo académico para que se hagan bien las cosas. Sin embargo, las instancias gubernamentales mantienen su resistencia porque no quieren perder los privilegios de control. Y quieren seguir sometiendo a la población. ¿Cómo lo someten? A través de frenar los recursos o no darle cabida a que participe. Entonces, creo que tenemos que trabajar de lado muy codo con codo con nuestros legisladores para hacer cambios legislativos en la ley de aguas nacionales, en algunas disposiciones en materia del buen ejercicio del servicio público. Bueno amigos, pues muchas gracias por haber visto este video. Les comparto un poco más la información acerca del lirio acuático. Espero, y pues ya saben, mándenme sus dudas, preguntas, todo lo que quieran saber a través de las redes sociales. Con muchísimo gusto yo me pongo en contacto. Esperando también sigan estos videos en los cuales vamos a tener biólogos, personas que trabajan alrededor del lirio acuático, comunidades que se han visto beneficiadas, comunidades que están siendo perjudicadas, y todo lo que tenga esta información lo vamos a poder encontrar a través de la página ecolirio.net. No te olvides que esto es Por Aquí Ando, y pues ya lo grabé. Nos vemos en la siguiente.